Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a continuar hablando de la guerra civil. En esta ocasión vamos a intentar arrojar luz sobre los gobiernos que se constituyeron durante este periodo en la zona controlada por el gobierno legítimo. Veremos que habrán tres gobiernos. El primer gobierno, que saldrá de la dimisión de Casares Quiroga, será el de José Giral, un gobierno formado únicamente por republicanos de izquierda, que durará hasta septiembre de 1936, durará apenas 2 meses. De septiembre de 1936 hasta mayo de 1937 ostentará la presidencia de gobierno Largo Caballero, secretario general de la UGT y militante socialista. Y por último, desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra, en abril de 1939, será presidente de gobierno Juan Negrín, militante también del Partido Socialista. Bien, ahora vamos a ir uno a uno viendo los diferentes gobiernos. Tras el golpe de Estado del 18 de julio, se produce un desplome del Estado. Los miembros gobernantes se dan cuenta que una gran parte del ejército, siendo desleal, se había sublevado contra la República. Esto llevó a que los partidos de izquierda no se fiaran de la parte del ejército que había quedado leal a la República. José Giral, el recién nombrado presidente en los días posteriores al golpe de Estado, está de acuerdo con esta posición y decide repartir armas al pueblo. A todos aquellos militantes de los partidos obreros, y sindicatos, ya fuera del PSOE, del PC, de la CNT o de la FAI, les reparte armas para que sea el pueblo el que pueda parar el golpe, que es lo que pasó. En muchas de las ciudades serán los propios ciudadanos armados los que, junto a las unidades del ejército y de la Guardia Civil que no se habían sublevado, pararán el intento de sublevación en cada ciudad de España. Pero claro, este desplome del Estado, de su estructura coercitiva que es el ejército, y este reparto de armas entre los partidos y sindicatos de izquierda, lo que llevará será a una formación de estructuras de poder popular. Las estructuras de poder popular son estructuras autónomas que se formarán en cada uno de los territorios donde no triunfa la sublevación y que, como he dicho, serán totalmente autónomas al resto del Estado, incluso al gobierno de José Giral. Las más importantes serán en Valencia el Comité Ejecutivo Popular de Valencia, en Cataluña el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña y en Madrid la Junta de Defensa de Madrid. Serán los organismos que gobernarán esos territorios. Esos organismos tendrán las funciones que anteriormente tenía el Estado, es decir, el ejército, el orden público y llevarán la economía. Veremos que el ejército se disuelve, no pueden fiarse de los restos que quedan del ejército y se disuelve en las milicias. Se formarán, cada partido, cada sindicato formarán sus milicias. Por tanto, tendremos que la CNT tendrá sus milicias, el PSOE tendrá sus milicias, la UGT tendrá sus milicias o el Partido Comunista tendrá sus milicias y actuarán autónomamente del resto de milicias. Sí que es cierto que en cada territorio están coordinadas por estas estructuras, organismos de poder, ya sean comités, juntas o colectivos, coordinadoras, pero actuarán autónomamente. Bien, pues visto esto, vamos a ver que en muchos de los territorios se lleva a cabo una auténtica revolución social. Es decir, comienzan a colectivizarse las tierras. Se quitan las tierras a los propietarios y se reparten entre el resto del pueblo. Es decir, la reforma agraria que se tenía pensada se comienza a hacer de una manera mucho más radical a partir del golpe de Estado de 1936. También se desatará tras el golpe un fuerte movimiento anticlerical. Veremos que lo más normal en los pueblos donde no triunfa y ciudades donde no triunfa el alzamiento será el saqueo de iglesias, el incendio de iglesias y la quema de los santos o las imágenes en las plazas de los pueblos. Fue una respuesta popular a la ayuda de la iglesia al bando sublevado, pero fue una reacción muy brutal, que durante el verano de 1936 se cobró multitud de vidas, tanto de sacerdotes como también de destacados políticos de derechas o empresarios y patrones.
Viendo toda esta espiral de violencia que se estaba desatando, desde el gobierno, los partidos y los sindicatos intentan volver a concentrar todo el poder en un organismo central para controlar mejor la situación. Esto lleva a que en septiembre de 1936 se nombre un nuevo presidente del gobierno, que será Francisco Largo Caballero. Y claro, los políticos de los partidos llegan a la conclusión de que se podrá controlar mucho más fácil a las diferentes milicias de los partidos y sindicatos si todos los partidos y sindicatos tienen su hueco en el gobierno, por lo que se pasa de un gobierno únicamente de republicanos de izquierda con José Giral a un gobierno de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular, es decir, de Izquierda Republicana, del Partido Socialista, entran por primera vez miembros del Partido Comunista y, una excepción a nivel mundial, entran con Largo Caballero en noviembre de 1936 ministros anarquistas, entre los que destacará Juan García Oliver y Federica Montseny, la primera ministra de la historia de España. ¿Cuáles serán los objetivos de este gobierno? Pues serán dos. En primer lugar, recomponer el poder del Estado. Para ello, comenzarán a disolverse todas las juntas o comités que se habían creado para sustituir la labor del Estado. Comienzan a eliminar estas juntas y que el poder vuelva al Estado. Y en segundo lugar, comenzarán a formar el Ejército Popular. Empezarán a disolver las milicias autónomas de cada partido y sindicato y les obligarán a que se sumen al Ejército Popular, formado por brigadas mixtas. Este gobierno empieza a tener problemas, Largo Caballero, el presidente, empieza a tener problemas tanto con los comunistas como con los anarquistas. Con los comunistas empieza a tener problemas porque si ya había una enemistad entre socialistas y comunistas, ya que recordemos que el movimiento comunista nace como una escisión del Partido Socialista y estos socialistas los consideraban traidores, este resquemor crece porque cada vez la población del territorio republicano apoya cada vez más al Partido Comunista. El Partido Comunista protagoniza un crecimiento espectacular desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la Guerra Civil. Esto se debe a que el único país, junto con México, que apoyaba fervientemente a la República era la Unión Soviética y por tanto esto lleva a que la posición de los comunistas cada vez cobre una mayor importancia. Largo Caballero ve que si crece el Partido Comunista es a costa principalmente del PSOE, lo que llevará a continuas fricciones. También existe otro conflicto con los anarquistas. El conflicto con los anarquistas se da porque estos libertarios no querían unirse al Ejército Popular. Querían mantener su estructura de milicias autónoma y mantener también las colectivizaciones que se estaban llevando a cabo principalmente en Aragón y en Cataluña. Esto veremos que llevará a un choque frontal que se dará en Barcelona en los conocidos como Hechos de Mayo de 1937. En estos Hechos de Mayo hay dos principales bandos. Por una parte se encontrará la CNT, Sindicato Anarquista, la FAI, y también el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Este era un partido que se había creado durante la Segunda República como la fusión de varios partidos de la izquierda comunista que estaban enfrentados al PC, al Partido Comunista. Este enfrentamiento derivaba de la Revolución Soviética. En la Revolución Soviética que se produce en 1917, tras la muerte de Lenin en 1924, y por resumir mucho, hay un enfrentamiento entre dos sectores del Partido Comunista de la Unión Soviética liderados uno por Stalin y otro por Trotsky. El sector que vence es el de Stalin y todos los llamados partidos comunistas seguirán a Stalin, mientras que las minorías trotskistas de todos los países de Europa estarán en contra de estos partidos comunistas. Bien, pues la minoría trotskista española estaba agrupada en este partido, en el POUM, que veremos que estará aliado con la CNT y la FAI en estos sucesos de mayo. Por otra parte, se encontraba Esquerra Republicana de Cataluña, que era el partido que gobernaba la Generalitat con Lluís Companys, el sindicato socialista UGT y también el PSUC. El PSUC es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que viene de la unión
del PSOE catalán, del PC catalán y de otros grupos socialistas que existían en Cataluña. Por tanto, nos encontramos con un partido unificado, un partido entre socialista y comunista unificados. Se convertía en el partido más grande de Cataluña. Bien, pues tanto el PSOE como Esquerra Republicana como la UGT comienzan una ofensiva contra la CNT. La CNT había ocupado en Barcelona el edificio de la Telefónica y controlaba todos los medios, todas las telecomunicaciones que ocurrían en Barcelona. Estos partidos, PSUC, Esquerra Republicana y UGT, con la ayuda de la Generalitat y del Ejército Popular, intentarán arrebatar a la CNT dicho edificio. Este conflicto acarreará más de 200 muertes y dividirá en dos el bando republicano. Finalmente, la CNT, la FAI y el POUM fracasarán y esto hará que comience una crisis de gobierno que echará fuera del Ejecutivo a Largo Caballero. Tras los hechos de Barcelona de mayo, nos encontramos con que las posiciones comunistas cada vez se hacen más fuertes, sobre todo por su enfrentamiento con los anarquistas en Barcelona. Esto lleva a que se detenga a miembros del POUM. Recordemos que hemos dicho que estaban enfrentados el Partido Comunista y el POUM. El principal dirigente del POUM, Andreu Nin, veremos que desaparecerá misteriosamente y todavía a día de hoy no se sabe qué fue de su cuerpo. Se cree, se especula, lo más probable es que fuera asesinado por agentes de inteligencia soviética, del GPU, ayudados por el Partido Comunista de España, y que seguramente se hiciera desaparecer su cuerpo mediante cal viva o otros métodos. Este es uno de los episodios más negros de la historia del Partido Comunista de España. Pero bueno, separando de esto, los hechos de mayo llevan a que se dimita de la presidencia del gobierno Largo Caballero y en su lugar se nombra presidente a Juan Negrín, militante del PSOE, pero que estaba mucho más cercano a las posiciones comunistas. Hay que decir que el doctor Negrín era doctor en farmacia, de la universidad, y que rechaza su puesto de profesor universitario para dirigir el esfuerzo bélico de la República. Negrín llegará con un programa de 13 puntos en los que propone que se mantenga la República y que después de la paz se convoquen inmediatamente unas elecciones para intentar normalizar la situación española. Franco dirá que no a esta propuesta de fin de la guerra y de convocatoria de elecciones y solo exigirá una rendición total. Visto que estos 13 puntos serán rechazados, Negrín lo que propone es una resistencia a todo coste de la República, esperando que comenzase la Segunda Guerra Mundial y que las potencias europeas no tuvieran más remedio que frente a esta confrontación mundial apoyaran a la República. Pero veremos que a partir de marzo de 1938 las posiciones republicanas serán cada vez peores porque faltarán alimentos, faltarán armas y cada vez van perdiendo batalla tras batalla, hasta que en febrero de 1939 cae Cataluña y el gobierno que se encontraba allí no tiene más remedio que exiliarse en Francia. Se exiliarán tanto el presidente de la República, Manuel Azaña, como Juan Negrín, aunque es verdad que después Juan Negrín volverá otra vez a territorio español hasta el final de la guerra. Bien, hemos visto de una manera resumida los tres gobiernos que hubo en la zona republicana durante la Guerra Civil. El gobierno de José Giral, formado únicamente por republicanos de izquierda y que duró el verano del 36, de julio a septiembre. Después tenemos el gobierno de Largo Caballero, formado por todos los partidos y sindicatos que apoyaban a la República, y que duró desde septiembre del 36 hasta los hechos de mayo de 1937. Y por último, el gobierno de Juan Negrín, que duró desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra. Ahora, para terminar el vídeo, sí que me gustaría hablar brevemente sobre la división entre los republicanos en la guerra civil. Si recordamos, la justificación que hacen los generales del golpe fue que se estaba fraguando una revolución bolchevique y que querían abolir la propiedad privada y la iglesia.
Como se ha demostrado en la historia, esto fue completamente falso. En ningún momento el gobierno de Casares Quiroga, surgido de las elecciones de febrero de 1936, se propuso hacer ninguna revolución, ninguna expropiación de tierras, ni ninguna abolición de la iglesia, ni destrucción de templos. Paradójicamente, todo esto se dio tras el golpe. Es decir, lo que provocó el golpe es, curiosamente, lo que quería evitar, que se desatara una violencia contra los lugares de culto y contra las figuras que históricamente habían sido sinónimas de la opresión en España, es decir, los empresarios, los terratenientes y la Iglesia Católica. Frente a esta violencia, los republicanos se dividieron en dos. Por una parte, podemos encontrar a los revolucionarios, que están formados por la CNT, la FAI, el POUM y algunos sectores de la UGT, que lo que apostarán será por aprovechar la coyuntura bélica para realizar transformaciones revolucionarias. Pondrán en práctica, por ejemplo, las colectivizaciones, el reparto de tierras de los terratenientes al pueblo llano. Frente a esto, habrá otro núcleo, los reformistas, formados por los republicanos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuyos objetivos serán, en primer lugar, ganar la guerra al fascismo para, una vez ya ganada la guerra, ya emprender las transformaciones que fueran menester. Pero que, en primer lugar, teniendo el fascismo en las puertas, había que pararlos. Para eso intentarán fortalecer el Estado, como hemos dicho, de dos maneras. En primer lugar, eliminando todas las milicias autónomas de los partidos y, en segundo lugar, formando un ejército popular que nacerá durante el mandato de Largo Caballero y que verá su culmen durante la presidencia de Juan Negrín. Por tanto, hemos visto que en el bando republicano se ocurre una mini guerra civil dentro de la gran guerra civil entre el bando sublevado y el sector leal a la República. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo, nos vemos en el próximo.